Bueno, vamos a presentar a nuestra querida primera invitada. Estoy en comunicación con la licenciada Georgina Itatí Riveros, quien es licenciada en Psicología de la UBA, es especialista en trastornos de la alimentación y en trastornos de la ansiedad. En alguna vez estuvo en ambos, pero bueno, tendría que haberme tratado en su momento. Buen día, Georgina, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Buenas tardes. Hola a todos. Bien, todo bien. Bueno, Todo bien, bienvenida a por Radio suerte. Salud. Un placer estar con usted conversando Gracias, aquí sobre gracias. psicología. Y me gustaría ya adentrarnos en lo que tiene que ver con este tema que nos han propuesto para hoy, que es sumamente interesante y creo que nos pasa a todos en algún momento, hasta que se forma en un trastorno, me parece, ¿no? Cuando ya nos molesta mucho, pero ya nos vamos a adentrar en ese tema que es el título que me ha propuesto, que es Tu mente a veces te miente. ¿Cuánto vamos a hablar sobre esto? La escucho atentamente. ¿Por qué este tema? Sí, ¿por qué este tema? Bueno, este tema, en primer lugar, me parece importantísimo, ¿no? Poder hablarlo porque lo escucho mucho en el consultorio y en la vida misma. Ujú. Veo y escucho mucha gente sufrir por esto, porque a veces el lugar más hostil en el que vivimos termina siendo nuestra propia mente, ¿no? Que está Linda cargada frase de, esa, buena frase. que está cargada de exigencias, de esto de estar siempre pensando en un peligro, exagerar errores. Hay un diálogo interno muy hostil. Por eso quería hablar de los pensamientos negativos, porque en lo reiterado terminamos pensando que son reales y no dejan de ser interpretaciones aprendidas. Mm, qué lindo escuchar eso. Y qué bueno sería, bueno, a mí me encantaría escuchar la receta, ¿no? Pero adentrarse en la mente de nosotros y poder controlar esa ansiedad, pensar todo el tiempo en el futuro, y cuando pensamos en el futuro pensamos que es malo, que nos va a salir mal, que nos va a ir mal. Ujú. Eh, pero bueno, Sí, te escucho, sí, Georgina, sí. perdóname, pero me encanta el tema, ¿eh? Sí, la ansiedad y los pensamientos negativos tienen mucha relación, de hecho se retroalimentan. No es lo mismo porque la ansiedad tiene que ver con la activación corporal, con una sensación, y el pensamiento negativo es el contenido, es lo que te contás, ¿no? Y a veces puede empezar por el pensamiento y otras veces empieza por la ansiedad, pero bueno, terminan unidos. Ujú. Ujú. Sí, sí, es cierto eso. Hay tantas preguntas. El tema es cómo evitarlo, qué nos lleva a eso, si es algo innato en cada uno de nosotros, si tiene que ver con experiencias de vida. Bueno, es un poco de cada cosa. Es real que es inherente al ser humano el pensar en negativo. Hay un sesgo de negatividad que tiene que ver con lo evolutivo, con el hecho de mantenernos vivos, ¿no? Por una cuestión de supervivencia. Sí, Hoy en día, ¿no? A la hora, por ejemplo, de cruzar la calle, uno mira para los dos lados y cruza, ¿no? Uno no sabe que está ese pensamiento, pero el pensamiento es a ver si viene un auto. Y si completas la frase, decís a ver si viene un auto y me atropella. Entonces, el sí, pensamiento sí. negativo forma parte de la vida de todos. Es objeto de atención y es muy diferente cuando se vuelve el pensamiento dominante, ¿no? Y cuando, como te dije anteriormente, en lo reiterado terminamos pensando que es real. Por eso hago esta diferencia entre pensamiento e interpretación. Y ahí es donde aparece la historia personal y emocional de cada uno. Ujú. Porque esto que vos comentás acerca de las experiencias vividas, sí, hay una historia de, de exigencias, de críticas, de falta de validación, de un contexto Mandatos. donde mandatos, eh, falta de seguridad, algo impredecible en cuanto a lo emocional, quizás experiencias de abandono, todo eso fue formando ese diálogo interno, con lo cual en un inicio y sin saberlo, eso que se construyó lo que buscaba era protección. Entonces, frente al peligro de la inseguridad del afuera, este pensamiento negativo de sobrepensar, de estar hipervigilantes y de controlar, lo que buscaba era proteger.
¿no? Es como si vos en tu casa, bueno, cualquiera, ¿no? Frente a un hecho de inseguridad o lo que sea, decís, bueno, voy a poner una alarma, ¿no? En un inicio es prudente, es asertivo, ¿no? Es una idea buena, Ujú. pero el tema es si esa alarma está constantemente activada. Entonces ya no podés diferenciar cuando algo lo estás exagerando y cuando es una información real. Entonces, sí, ibas a decir No, algo. perdón, me llega una consulta aquí que nos están escuchando. Yamila dice, buen día, ¿tiene que ver cuando una persona es optimista y es negativa? Saludos. Bueno, la positividad extrema y el negativismo extremo no son pensamientos reales, ¿no? Nosotros hoy estamos hablando de pensamientos negativos, pero también podríamos hablar del hiperoptimista, ¿no? Tiene que ver con algo, una manera personal que determinada persona tiene de interpretar la realidad, Ajá. ¿no? Ujú. Pero ninguna de las dos son reales. Es un cuento que te contás, porque si no, todos pensaríamos lo mismo pasando por la misma situación. Si es una situación de alegría, estamos todos de acuerdo. Si es una situación nefasta, estamos todos de acuerdo. Estamos hablando de esas situaciones X donde varias personas pueden participar, pero no todo el mundo la interpreta de la misma forma, Claro, porque ahí está la historia personal, ¿no? sí, sí. Entonces, lo que activa en cada uno tiene que ver con cómo piensa esa situación. Por eso digo que, es decir, de las situaciones no podemos intervenir, pero en el modo en que lo pensamos, ese modo de afrontamiento, sí es algo que se construyó y en términos de receta, que mencionaste la palabra hace un rato, bueno, la buena noticia es que en eso se puede trabajar para poder construir una manera más realista, ¿no? De ver Me la pasó, vida y las eh, cosas. perdón, licenciada, que la corté, porque estaba No, pensando en está un bien. mensaje que yo lo quería Sí, responder antes de decirlo, perdón. Eso es ansiedad, ¿eh? Eso eso es ansiedad. eso es mucha ansiedad. Responder antes de leer el mensaje es mucha ansiedad. Sí, Belén de Luján dice, buen día, muy linda la charla. Eso me pasó cuando me quedé sin laburo, tuve que salir a buscar de nuevo. Solo pesimismo y pensaba que nunca iba a encontrar de nuevo laburo. ujú, Saludos, gracias Belén. Eh, ¿A cuánto nos pasó esto? Pensaba en lo que decía Belén, ¿no? Esto de que se te mm, derrumba el mundo en el momento por X drama, que es quedarse sin trabajo, la pérdida de un duelo, y sí, el hecho de la resiliencia. ¿Cómo hacemos? ¿Somos resilientes naturalmente, de manera innata? ¿Cómo reconstruimos y salimos adelante? Esto es muy claro. común en una consulta, en una diversidad de Ujú. temas, ¿no? Sí, 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 obvio. Y aparte que, por otro lado, por eso digo, esta diferenciación, si Belén está pasando por un hecho traumático, ¿no? Frente a la pérdida de un trabajo y la búsqueda de un nuevo trabajo, eh, quizás hay pensamientos que acompañan y lejos de hasta ponerla mal, la activan para continuar con la búsqueda, ¿no? Es como estar agotado emocionalmente o transitando un duelo, ¿no? Una mente cansada piensa mal, piensa Ujú. escenarios negativos. Eh, por eso digo que en la condición de ser humano todos tenemos ese sesgo de negatividad, pero de lo que estoy hablando es de cuando la situación es positiva o cuando la situación, como dije antes, es X, siempre se piensa mal Ujú. porque es el pensamiento dominante. Y en lo Único. reiterado es el único pensamiento y en lo reiterado termina siendo una verdad. Entonces, ese es el punto a tratar, ¿no? Ahora Porque si estoy yendo no, al título. Está buena esa ujú, aclaración, licenciada, esto con el sí, título y lo que está usted diciendo en este momento, con respecto a que el pensamiento predominante, que va a ser el negativo, supongamos, se va a convertir en una verdad y nos va a condicionar absolutamente para todo. Está bueno los puntos, voy uniendo o atando cabos de alguna manera, ¿no? sí, sí. Si estoy equivocado, corríjame, pero es más o menos lo que voy entendiendo de esta charla. No, lo que pasa que a veces, como digo frecuentemente, ¿no? Supongamos que estás todo el tiempo pensando en algo negativo. Capaz que en algún momento sucede, porque las cosas negativas también forman parte de la vida de todos, ¿no? Entonces, quien piensa así espera un hecho para decir, viste que tenía razón,
Sí, pero capaz que en el medio pasaron 15 años, ¿no? Entonces hay una previa, ¿no? Que la terminás pasando mal simplemente por estar focalizando siempre en lo mismo, ¿no? O la gente que capaz que tiene como determinado tema con las enfermedades o con la muerte misma, ¿no? Todos en algún momento nos enfermamos y podemos decir, viste que te dije que, bueno, sí, pero el tema es tenerlo todo el tiempo en mente y no solo eso, sino darte cuenta que empieza a tocar cuestiones importantes de tu vida. O no podés descansar bien, o quizás evitas ir a rendir un examen, o tu vida social empieza a ser más pobre. Es objeto de atención cuando la vida se empieza a achicar, ¿no? De alguna Ujú. manera. Entonces ahí estamos en otro terreno. Entrar y salir de un pensamiento negativo lo hacemos todos, Sí, ¿no? Y quizás sí. acompaña un evento puntual. El tema es cuando no hay evento, igual se piensa en negativo. Se convierte en un pensamiento rumiante crónico. Y digo rumiante también, usted es especialista en trastornos de la alimentación y cómo todo tiene que ver con todo, frase nunca dicha esta, con respecto a Ajá, nunca voy a bajar de sí. peso, nunca, yo no puedo, no voy a Ujú. poder, y dejas pasar oportunidades, o, no, o qué sé yo. Me parece que está un poco también relacionado con los trastornos de la alimentación, que es un tema que seguramente trataremos en otro momento de manera específica, pero está Seguro. relacionado, porque esto es un tema muy general el que estamos hablando ahora. Sí, sí, obvio, obvio. Bueno, otra característica del pensamiento negativo no solo es negativo, sino que es automático y es una afirmación. Por eso decía que Ujú. nuestra mente se convierte en un ámbito sumamente hostil, porque con esto que decís en relación a subir o bajar de peso, no te dice, ¿podré alguna vez bajar de peso o subir si lo necesito? No, 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 es muy cruel. Nunca vas a bajar de peso. Es No, automático y es una afirmación. sí, Entonces, el punto es poder ponernos en contacto con el pensamiento para empezar a cuestionarlo, no terminarlo con un punto, sino ponerle un signo de pregunta, ¿no? La ujú, misma frase. Entonces, en vez de decir, nunca voy a bajar de peso, con el ejemplo, ¿no? Que estás usando, que mencionaste, decir, voy a bajar de peso. Entonces ahí ya da un aire, porque da la posibilidad de responder algo diferente. La idea de trabajar en los pensamientos negativos es justamente eso, dar con el pensamiento que al principio, al ser automáticos, uno pasa de la situación a sentir, ¿no? Pasas por una situación que podría ser, mandas un mensaje de WhatsApp, pasa una hora y no recibís una respuesta. sí. Entonces, eh, te podés empezar a sentir ansioso, te angustias y decidís bloquear el contacto. El tema es qué pasó en el medio. Pasó que hubo varios pensamientos negativos en el sentido de no me va a contestar, no le importo más a esta persona, Qué bárbaro, ¿no? Y son, pasa hoy en día, es ujú, increíble, me clavó el visto, mirá, vio el me clavó el mensaje, visto, y claro, listo, listo, ya, bloqueo. Es increíble, pero bloqueo. pasa y nos trastorna el momento. Trastorna el momento, te hace vivir en otra realidad, porque es un sufrimiento real, ¿no? Y es muy válido, eh, pero está alejado de la realidad. Estamos hablando de una realidad psíquica, ¿no? Es como lo piensa y como lo siente quien lo padece, porque la misma situación de una no respuesta de un mensaje, otra persona lo puede vivenciar de otra manera, porque lo piensa de otra manera. Por eso estamos hablando de interpretaciones. Pensarlo no es la realidad, es una interpretación. Y es una interpretación que se fue construyendo a lo largo de la vida, por eso decía esto de las experiencias tempranas, que el fin es protegerte de volver a sentirte como te sentiste en algún momento. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del mensaje de WhatsApp Sí, es para que no me rechacen, para no volver a sentir inseguridad, rechazo o falta de validación de la afuera, como en algún momento pasó, yo lo bloqueo. Entonces, esto no existe y es una manera de protección. Lo que pasa es que es una mala protección, ¿no? Por eso digo que la vida se termina achicando en algún punto. sí, es cierto, y esto lo podemos traspolar
una pareja que de repente está callada o que X motivo y che, no me quiere Sí, hablar y qué habré hecho. sí. Y todo nos cansaríamos de poner ejemplos en Hay un donde, montón de ejemplos. Sí. claro que sería mucho más Ujú. práctico, este, más alivianador para nosotros decir, che, bueno, ya me contará. Yo no me hice nada, yo sé que me tranquilo, déjalo cuando quiera va a hablar. Ujú. Pero es muy fácil decirlo, muy fácil decirlo. Es fácil decirlo, también se puede ejercitar. Hay una técnica que yo uso mucho que la llamo el cuadrito de pensamientos negativos y te Ah, soy a ver, sincera, hace tanto que la uso que no sé si yo le puse el nombre o lo leí en está muy algún bien, lado. hay que No lo sé, patentarlo. no lo sé, pero, pero bueno, no, la voy a contar, necesitaríamos una hoja, ¿no? Para poder escribir, pero es para representarlo. Son 5 columnas y vamos a ver la columna 1, 3 y 4. En la 1 está la situación, en la 3 está la emoción y en la 4 la conducta. El circuito siempre es el mismo: situación, emoción, conducta. Una situación cualquiera despierta una emoción y actúas en consecuencia, ¿no? El tema es que varias personas, ¿no? Como dije antes, pueden estar frente a la misma situación y no actuar de la misma manera. ¿Por qué? Sí, Porque en el medio, entre situación y emoción, está el pensamiento. Y cuando la tendencia es a pensar en negativo, como decía, el pensamiento es negativo, automático y una afirmación, ¿no? Entonces, bien. este cuadrito sirve para poner cada cosa en su lugar, porque parece quizás sencillo hacerlo, pero a la hora de hacerlo, la emoción y el pensamiento se confunde, ¿no? Entonces, requiere, ¿no? Como requirió construir un pensamiento negativo, cambiarlo y volverlo un pensamiento realista también lleva su tiempo, pero se puede hacer, ¿no? El tema es poder anotar cada uno de los pensamientos que después, ejercitándolo, te das cuenta que una situación u otra, los pensamientos más o menos siempre van por el mismo lado, ¿no? Ujú. Entonces, porque despiertan la herida, ¿no? Porque en definitiva es eh, como una herida antigua hablando de tu presente, ¿no? Opinando de tu presente. Es como que algo que pasa hoy activa algo que en algún momento sucedió. No sé si me explico. Está perfecto Eh, y y, además me encanta esta forma de trabajar con ejercicios prácticos, ¿no? Ujú. Qué sé yo, ya iremos conversando quizás de ese tipo de ejercicio o cómo vos, eh, Mm, perdóname, te puedo tutear, ¿no? Como sí, obvio. vos trabajás en la consulta, ¿no? Porque se ponen Mm, ejemplos del paciente, qué hace frente a tal reacción y por qué reacciona mal. Estoy diciendo algo burdo, ¿eh? Estoy diciendo algo que se me viene a la ujú, cabeza simplemente, ujú. que a mí me ayudaría en lo personal, decir, bueno, a ver, yo reaccioné de esta manera, ¿por qué? ¿Qué me llevó a pensar siempre mal ¿Qué con respecto a pensé? esto? Claro, la idea es uno preguntarse, ¿qué pensé? ¿Qué imagen se me representó? Porque a veces es en formato imagen en la mente y a veces son pensamientos que al principio, cuando uno empieza a ejercitar esto, cuesta llegar a esos pensamientos. Después te das cuenta que es una catarata de pensamientos y que si los anotás en un papel y yo los leo, yo también me sentiría mal de pensar así, ¿no? Y es una interpretación de la situación. Y con respecto a esto, del cuadrito de pensamientos negativos que dije 5 columnas, la última columna es la columna del cambio, ¿no? Porque es el pensamiento alternativo, ¿no? Como arriba poner pensamiento alternativo. Entonces, la situación es la misma y para que la emoción y la conducta sean otras, en esa última columna, preguntarte, ¿de qué otra forma puedo pensar la misma situación para sentir y actuar distinto? Y es un ejercicio, es una Claro. construcción. Por ejemplo, en el ejemplo del mensaje de WhatsApp, decir, bueno, seguramente está ocupado, es una persona que se demora en responder, o capaz que se quedó sin batería, voy a darle tiempo, todos estamos a 1000 y no podemos estar online con el teléfono y viviendo, ¿no? Entonces es una forma más amable con uno mismo de transitar eso, ¿no? Entonces la emoción, que no es una mentira, ni es Disney, ni es la positividad misma, ni nada, es un pensamiento realista. Después Ujú. hay situaciones, como decía antes, que son claramente nefastas y estamos todos de acuerdo y no hay cuadrito de pensamiento negativo que pueda hacer algo para revertirlo. Estamos hablando de esas situaciones donde te das cuenta que
sufrís por cómo lo interpretás, no por la situación misma. Esa otra frase muy interesante, es otra, sufrís por cómo lo interpretás. Es un tema muy piola también para desarrollarlo, que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero dicho por la profesional y con otras palabras, es como que a uno le llega mucho más, ¿no? La interpretación de cada uno es lo que nos afecta en la personal, y siempre tendemos a que sea malo, poco malo, regular, molesto. Nunca es un canto. Sí, bueno, me contestó mal, no pasa nada. Después, no, ojalá fuese así. Pero yo creo que se puede trabajar en mucho porque somos los principales damnificados nosotros, el que lo interpreta. Claro, sí. Igual el entorno también sufre, ¿no? Porque te podés encontrar convenciendo a alguien de una realidad diferente, ¿no? Que en el momento, por toda su historia personal, no lo puede ver. Entonces sí sufre, obviamente, quien tiene este tipo de pensamientos negativos, pero bueno, el entorno no queda ajeno a eso. Que hay veces que vos decís, bueno, pensalo, es obvio que uno con 2, 3 palabras después de una construcción de años no lo podés resolver. Por eso el momento de consultar no necesariamente tiene que ser la crisis, ¿no? Es cuando algo te empieza a resonar distinto, te llega distinto y vos decís, bueno, me puedo generar un espacio de terapia para empezar a pensar en este tema. De hecho, esta charla o los posteos que yo hago en mi página de Instagram tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con diferentes tópicos y que cada cual cuando lo lee o cuando lo escucha, si en algo siente que le llegó, empezar a preguntarse por qué, ¿no? Porque a veces el buscar ayuda, el poder recurrir a una terapia, realmente es un acto de amor propio y de cuidado muy profundo, ¿no? Uno esencialmente no va a dejar de ser el mismo, pero ¿por qué acostumbrarse a estar mal, a vivir con ciertas disfuncionalidades, ¿no? Y a vivir como chico y cada vez con más limitaciones por no generarte el permiso de decir, bueno, abro un espacio y veo con qué me encuentro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esta idea de que uno cuando dice voy al psicólogo, voy al psiquiatra y viste y no sé cómo es muy loco, justo utilizando el mismo término, que pensemos que porque alguien va a terapia es porque todos necesitamos ese espacio absolutamente por ser humano, simplemente por eso. Simplemente por ser humano. Es nada más. Siempre hay algo para revisar, para mejorar. Por eso digo, hay cuestiones que tienen que ver con crecimiento, con calidad de vida, ¿no? Y a veces uno también se acostumbra a determinadas cargas que no las notás y no las ves como tal, hasta que la empezás a trabajar y vos decías, esto me pesaba, ¿no? Ahora estoy más liviano, ahora entiendo, ahora le puse palabras a un hecho. No todo se puede cambiar, claramente, pero a veces el poder ponerle nombre y apellido o palabra a lo que sucede también tranquiliza mucho. Es otra de las tantas frases que ha dicho, licenciada, con respecto a esto de poner en palabras la carga, las personas culposas. Bueno, estoy tirando temas ahora que son tan lindos para tratar en esta columna. Bueno, le quiero agradecer mucho, o te quiero agradecer, perdón, todavía me estoy acostumbrando. Me encanta haberte escuchado nuevamente. Y bueno, a todos aquellos, al pie de pantalla está la página de la licenciada, en donde tenemos mucho para aprender, para meternos y chusmear acerca de todo lo que nos pasa, como dije hace un ratito, simplemente por ser humano, que es, ver, si @construyendo.salud.mental. ¿Está bien? Sí. Ahí está. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vos, Jorge. Gracias por el espacio. Una hermosa tarde. Bueno, ahí estuvo con nosotros. Saludos a todos, gracias. Adiós, Georgina. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Georgina Itatí Riveros. Qué lindo escucharla. Cuántas frases que se han... bueno, ella es la que sabe, ¿no? Pero nosotros, los pacientes, nos encanta analizar esas frases que nos hacen sentir muchas veces tan tocados. Y el error que cometemos es no dar el paso al frente para decir, che, acá tengo un problema. Esto, como decía la licenciada, esta palabra la carga, que vengo arrastrando, y bien vale el espacio terapéutico. La pucha sí vale.